Damos inicio al tercer Congreso Internacional de Gestión Integral de Riesgos del Sector Bancario con la conferencia El Sistema Financiero Dominicano, 15 años después de la crisis bancaria del 2003 y hacia a dónde vamos, que está a cargo de su anfitrión, el licenciado Luis Armando Asunción Álvarez, honorable Superintendente de Bancos de la República Dominicana, a quien le damos la bienvenida. Señoras y señores, sean bienvenidos a este tercer Congreso Internacional de Gestión Integral de Riesgos del Sector Bancario de la República Dominicana, evento que hemos diseñado con el interés de contribuir a fortalecer las prácticas y procesos de gestión integral de riesgos de las entidades de intermediación financiera para favorecer la sostenibilidad, el crecimiento y la consolidación del sistema financiero nacional. En esta tercera edición, analizaremos los principales temas de tendencia del sistema financiero y su impacto en la gestión de riesgos, los cuales serán abordados por un sector de selecto grupo de expertos a quienes agradecemos su colaboración y disposición de compartir en este escenario sus conocimientos, que reúne a los responsables de dirigir y administrar las estrategias y operaciones de las entidades de intermediación financiera de la República Dominicana. En este contexto, hemos seleccionado como título de mi intervención el sistema financiero dominicano, 15 años después de la crisis bancaria del 2003 y hacia dónde vamos, iniciando con un breve recuento del origen y el impacto económico y social de las mismas. Los principales aspectos del fortalecimiento del sistema, con énfasis en los logros alcanzados en los últimos 4 años. El panorama actual de riesgo del sistema y las perspectivas, es decir, hacia dónde debe dirigirse el sistema financiero dominicano en el corto y mediano plazo, de acuerdo a la evolución y tendencia del mercado financiero nacional e internacional, destacando algunas iniciativas que evalúa y podría propiciar este organismo supervisor. Me referiré inicialmente a la crisis bancaria del 2003, su origen e impacto, ocurrida en la República Dominicana, que puso en evidencia la importancia de tener un marco regulatorio y de supervisión fortalecido, que establezca alineamientos y normas mínimas para que los intermediarios financieros puedan operar en un entorno saludable y permita detectar a tiempo prácticas incorrectas o fraudulentas, que puedan afectar la estabilidad económica y financiera de las entidades y del sistema. Recordemos que las principales causas de la crisis del 2003 acusaron su concentración principal en debilidades en la regulación y supervisión del sistema financiero dominicano, que se reflejaron en bajos niveles de capitalización de los bancos, deficiencia en los controles internos y en los procesos de seguimiento y evaluación de riesgos, provisiones insuficientes para cubrir los activos riesgosos, principalmente préstamos de alto riesgo, con una valoración contable deficiente. La calidad de los activos era cuestionable, debido a la insuficiencia de la información certera y falta de transparencia en los balances y doble contabilidad a través de la banca offshore. Además, no existían normativas y reglamentos para una adecuada regulación y supervisión bancaria. La crisis bancaria del 2003 tuvo consecuencias desfavorables para todos los dominicanos, derivando en una crisis económica sin precedentes, cuyas consecuencias han marcado la historia económica de la República Dominicana. Para superar los efectos de la crisis del 2003, fue necesario diseñar estrategias para fortalecer el marco regulatorio y mejorar los mecanismos de supervisión y control del sistema financiero para recuperar la confianza y credibilidad de los agentes económicos en el sistema. Como parte de la estrategia desarrolladas para el fortalecimiento del marco regulatorio del sistema financiero dominicano, la Autoridad Monetaria y Financiera emitió nuevos reglamentos, derivados de la Ley Monetaria y Financiera, y otros fueron modificados, conforme a las mejores prácticas bancarias y estándares internacionales. Estos reglamentos constituyeron la base para la modernización del esquema general de supervisión,
en procura de generar eficaces y eficientes procesos, superando así el modelo de supervisión por cumplimiento. Además, la Superintendencia de Bancos emitió los instructivos necesarios para la aplicación de las disposiciones de los reglamentos y otros fueron modificados. El enfoque de supervisión basado en riesgo, que inició en el año 2007, fue objeto de un impulso significativo, logrando avances importantes en las prácticas de supervisión adoptadas por la Superintendencia de Bancos, pasando a ser un modelo más integrado y preventivo, más eficaz para evaluar la solidez y solvencia de las entidades, preservar su sano funcionamiento mediante el análisis y examen sistemático de la situación financiera, de los riesgos asumidos, del proceso de control y gestión, determinación del perfil de riesgo y dar seguimiento oportuno al cumplimiento de las normativas. Con el objetivo de fortalecer la aplicación del modelo de supervisión basado en riesgo, la Superintendencia de Bancos suscribió un acuerdo con la Oficina del Superintendente de Instituciones Financieras de Canadá, aprovechando la experiencia acumulada de dicho organismo para revisar el marco de supervisión existente y adecuarlo a las prácticas y estándares internacionales de supervisión. Consistentemente con el Pilar 3 de Basilea II, relativo a la disciplina del mercado, que propone un conjunto de requisitos de divulgación de la información y que permite a los participantes del mercado evaluar el perfil de riesgo de cada banco y su nivel de capitalización. La Superintendencia de Bancos amplió los requerimientos de divulgación al público, proporcionando informaciones consolidadas e individuales de las entidades, que han conferido mayor transparencia al sistema financiero nacional. Con la puesta en vigencia del Manual de Requerimiento de Información orientados a la supervisión basada en riesgo, la Superintendencia de Bancos estableció un sistema de información de riesgos conforme a los requeridos en la Ley Monetaria y Financiera, con el cual se otorgó mayor calidad, precisión, consistencia y oportunidad a las informaciones, alineándolas con las necesidades del modelo de supervisión y a los cambios en el entorno macroeconómico y financiero de la República Dominicana. Los resultados de la autoevaluación realizada por este organismo supervisor en el año 2013 del cumplimiento de los principios básicos de Basilea reflejaron la necesidad de continuar avanzando en los procesos de gestión integral de riesgo y vigilancia del gobierno corporativo de los bancos. Establecer procesos de saneamiento o exclusión a las entidades con calificación de riesgo compuesto alto, requerimientos de capital en función del perfil de riesgo y de supervisión consolidada a nivel de los grupos financieros. En consonancia con el proceso de fortalecimiento para superar la crisis y en virtud de lo expuesto, al inicio de nuestra gestión, en septiembre de 2014, preparamos un programa de actualización del marco regulatorio del sistema financiero para fortalecer la regulación y supervisión del mismo, tomando como referencia los estándares y mejores prácticas internacionales. En el marco del Plan de Acción desarrollado durante los últimos 4 años, del 2014 al 2018, fueron aprobadas por la Junta Monetaria las propuestas de modificación de 10 reglamentos y la emisión de 7 nuevos reglamentos. En la Superintendencia de Bancos fueron emitidos 10 instructivos y 7 fueron modificados. Los cambios recientes en el marco regulatorio del sistema han contribuido a fortalecer la gestión y la gobernanza integral de riesgo de las entidades. Los mecanismos de protección de los derechos de los usuarios de los productos y servicios financieros, las disposiciones para el registro y control de garantías y el acceso a las condiciones de financiamiento de los sectores productivos. También se establecieron procedimientos para la salida voluntaria de entidades del sistema financiero y se fortalecieron las disposiciones sobre prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, las cuales fueron adecuadas a los estándares internacionales emitidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI. Al respecto, es importante destacar con genuino orgullo que la República Dominicana obtuvo muy buenos resultados en la evaluación del cumplimiento de las 40 recomendaciones de GAFI. El informe
También indica que el país cumple con todos los criterios establecidos por Gafi y que no existe ningún criterio calificado como no cumplido. En el ámbito de la supervisión, durante nuestra gestión hemos ejecutado un programa de supervisión intensiva que ha procurado la aplicación uniforme de los procedimientos y prácticas de supervisión en todas las entidades de intermediación financiera. En este contexto, establecimos la práctica de notificar anticipadamente a los consejos de administración, antes de finalizar el año, las fechas, duración y alcance de las inversiones que se realizarán el próximo año en sus respectivas entidades, de manera que puedan planificarse y seleccionar el personal de enlace que atenderá los requerimientos del equipo de supervisión. Se dio inicio a un programa de reuniones anuales con los miembros de los consejos de administración, junta de directores y principales ejecutivos de las entidades de intermediación financiera supervisadas, para presentarles los resultados financieros y del proceso de supervisión realizados en el año inmediatamente anterior. Los aspectos de supervisión que deben ser corregidos, presentación de la calificación de riesgo compuesto asignada a la entidad y las recomendaciones a implementar, con la finalidad de fortalecer la mitigación de riesgos asociados a las operaciones realizadas por las entidades. Estas reuniones se han efectuado por 3 años consecutivos, en el 2016 de manera conjunta por tipo de entidades y en los años 2017 y 2018 de forma individual, con cada entidad, las cuales han resultado trascendentales en el proceso de seguimiento continuo de los hallazgos de supervisión. Consistentemente, con los resultados de los procesos de supervisión y de conformidad con los objetivos de negocios de las entidades de intermediación financiera, en la actual gestión de la Superintendencia de Bancos se ha promovido e inducido una mayor capitalización del sistema financiero, mejorando ostensiblemente el patrimonio técnico y el índice de solvencia del mismo, registrando un sobrante de 94.525 millones de pesos. Un verdadero colchón de capital para salvaguardar la estabilidad financiera, lo que ha contribuido a la fortaleza patrimonial del sistema, disminuyendo los riesgos inherentes y que ha sido continuamente destacado por el Fondo Monetario Internacional y las agencias calificadoras de riesgos. En efecto, el patrimonio técnico del sistema financiero aumentó en un 59%, lo que equivale a un valor absoluto a 77.059 millones de pesos. La Superintendencia de Bancos ha verificado cómo las entidades de intermediación financiera han evolucionado satisfactoriamente, acogiendo los cambios en la regulación y las mejoras derivadas de los procesos de supervisión. En particular, se ha verificado el fortalecimiento de la estructura y el marco de gobernanza, a partir de la adopción de buenas prácticas de gobierno cooperativo para el buen desempeño de las entidades conforme a sus objetivos y estrategias de negocio. Las entidades han promovido la independencia de las funciones de riesgo de la área de negocios y operativa en cuanto a los procesos para la evaluación de la adecuación de capital. Se ha verificado que la mayoría de las entidades han definido sus objetivos internos de capital en función de su apetito de riesgo, perfil general de riesgo y entorno operativo, estableciendo además estrategias para mantener niveles de capital que respalden las perspectivas de negocio a lo largo del tiempo, los que esperamos sean extensivos en el más breve plazo a la totalidad de las entidades del sistema. Consistente con el fortalecimiento de la regulación y supervisión del sistema financiero dominicano, ha registrado una tendencia de crecimiento positivo, con indicadores financieros que se mantienen en cumplimiento con los requerimientos regulatorios establecidos, sustentando la estabilidad financiera. En los últimos 4 años, los activos han aumentado en 547.000 millones de pesos. La cartera de crédito total ha aumentado en 368.000 millones de pesos, manteniendo los niveles adecuados de calidad, reflejado en un indicador de morosidad en torno a 1.83% y más de un 100% en la cobertura de provisiones de la cartera vencida. Las captaciones han mantenido su tendencia creciente, incrementándose un 43%, lo que refleja la confianza del público en la estabilidad
del sistema financiero dominicano. A nivel de los riesgos, actualmente el reglamento de riesgo de mercado evalúa la exposición a los riesgos de tasa de interés y tasa de cambio, los cuales se mantienen relativamente bajos. Al corte de agosto del 2018, el valor en riesgo representa el 5.84% del patrimonio técnico del sistema financiero y pondera el 2.22 puntos porcentuales en el índice de solvencia. El riesgo operacional es uno de los más relevantes, dado que es transversal y puede afectar todas las áreas de la entidad. Los resultados muestran que el índice de solvencia del sistema financiero tendría un impacto en un rango de 1.49 a 2.86 puntos porcentuales, manteniéndose significativamente superior al 10% mínimo requerido. Con el objetivo de contribuir a fortalecer los procesos de análisis y control de estos riesgos, la Superintendencia de Bancos pondrá a disposición de las entidades de intermediación financiera una base de datos contentivos de estadística de riesgo operacional, que incluirá la cantidad y monto de las pérdidas económicas y no económicas por líneas de negocio, tipo de evento y tipo de identidad. El riesgo de liquidez por la estructura del sistema es bajo. La economía tiene un ahorro interno promedio de 20% del PIB, lo que genera que las entidades cumplan con holgura los límites establecidos de los indicadores de liquidez. Con relación al total de las captaciones, los fondos disponibles representan el 22%, denotando un bajo nivel de riesgo de liquidez y que el sistema cuenta con recursos líquidos para sustentar la demanda de créditos de la economía. En cuanto al riesgo de crédito, la mayor exposición se asocia a la cartera de crédito mayorista, por lo que la Superintendencia de Bancos recomienda continuar realizando adecuaciones necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la modificación del Reglamento de Evaluación de Activos REA. Con relación al riesgo reputacional, las entidades de intermediación financiera deben asegurar la efectividad de los procesos de gestión del mismo, pues en un entorno financiero en constante evolución, la confianza y la reputación se han convertido en los activos intangibles de mayor relevancia. La evolución satisfactoria del sistema financiero se ha sustentado en un marco regulatorio robusto y de supervisión preventivo que procura asegurar la solvencia de las entidades de intermediación financiera, resguardar los recursos de los depositantes y proteger los derechos de los usuarios de los productos y servicios financieros. Esto también ha sido posible debido al compromiso de ustedes como responsables en la dirección de las estrategias y operaciones de las entidades mediante la implementación oportuna de los cambios regulatorios, principios y buenas prácticas de gestión. La evolución de la tecnología y los medios de pagos, los cambios en las preferencias de los individuos y el entorno macroeconómico y social demandan que el sistema financiero de la República Dominicana continúe transformándose hacia un sistema digital, con una mayor oferta de productos y servicios financieros innovadores, ágiles y de fácil acceso, que contribuya a incrementar los niveles de inclusión financiera y bancarización en beneficio de los usuarios del mismo. Los cambios también deben orientarse al cumplimiento de los principios básicos de Basilea y al desarrollo de las prácticas y productos financieros sostenibles. Ante estas tendencias, la Superintendencia de Bancos se ha propuesto evaluar y propiciar cambios regulatorios en el corto y mediano plazo, como se indica a continuación. Primero, la modificación integral del Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras con la finalidad de actualizar el marco contable regulatorio establecido por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana en la resolución número 1394 del 9 de diciembre del 1994, conforme a las normativas vigentes. Segundo, la modificación del reglamento de auditores externos con el objetivo de fortalecer los mecanismos de vigilancia y promover el buen desempeño de las firmas que prestan sus servicios en las entidades de intermediación financiera y cambiaria, considerando la importancia de la auditoría para la toma de decisiones de los usuarios y proceso de supervisión extra situ de las entidades. Tercero,
En relación al reglamento de evaluación de activos REA, la Superintendencia de Banco está consciente de que quedan algunos temas pendientes a retomarse en el mediano plazo con la finalidad de promover un enfoque prospectivo en la gestión del riesgo de crédito. Cuarto, la Superintendencia de Banco ha elaborado una propuesta de modificación del reglamento para la apertura y funcionamiento de entidades de intermediación financiera y también para las oficinas de representación, conforme a la legislación vigente, a los fines de reforzar los lineamientos mínimos para la autorización de entidades y su funcionamiento posterior, acogiendo los lineamientos establecidos en el principio básico de Basilea V relativo a los criterios para la concesión de licencias. Quinto, finanzas verdes. La Superintendencia de Banco, consciente de la importancia de adoptar medidas orientadas a mitigar el impacto de la contaminación, desforestación y pérdida del ecosistema, evaluará la pertinencia y conveniencia de elaborar una propuesta normativa para establecer los lineamientos mínimos a observar por las entidades para determinar, evaluar, gestionar estos riesgos durante la estructura y otorgamiento de crédito, destinado al financiamiento de proyectos que puedan tener impactos sociales y ambientales, sumándose al creciente grupo de países que cuentan con marcos regulatorios para promover la finanza sostenible en términos medioambientales. Sexto, transformación digital. Ante esta tendencia, resulta necesario que las entidades de intermediación financiera desarrollen la capacidad de transformar sus operaciones financieras tradicionales en operaciones financieras digitales. El primer reto es entonces alcanzar una combinación efectiva de la red física de sucursales con los canales digitales, reorientando el contacto personal hacia el asesoramiento y asegurando que la estructura digital provea al cliente una experiencia satisfactoria. Algunas entidades han realizado inversiones significativas y han formulado estrategias integrales para la transformación digital de los productos y servicios financieros. Desde la Superintendencia de Bancos hemos tomado en cuenta estas tendencias y apostamos por la digitalización y la innovación que representan las mejores significativas en la eficiencia de las entidades y de la calidad de servicio ofrecido a los usuarios de los productos y servicios financieros. Este organismo supervisor asume el compromiso de evaluar y proponer los cambios regulatorios que requerirán las entidades en el proceso hacia la transformación digital. La transformación digital implica cambios integrales en todo el sistema financiero, pero la banca dominicana no está sola. La Superintendencia de Bancos también está montando en el tren de la transformación digital a través de las iniciativas siguientes: migrar hacia una cultura de cero papeles, la utilización de firma digital, la implementación de nuevos canales digitales de autogestión para la recepción y respuesta de los requerimientos administrativos de las entidades supervisadas para las atenciones de prousuario, la actualización del centro de cómputos con una infraestructura de plataforma más robusta, preparada para la recepción y procesamiento en tiempo real de la data recibida y servida a las entidades. Simplificación del régimen informativo, reduciendo el consumo de recursos físicos y de software, los tiempos de búsqueda y procesamiento de la data, cálculo y publicación en el portal web de informaciones estadísticas, en un formato interactivo para que los usuarios, los analistas financieros y las entidades puedan customizar y descargar las informaciones. Implementar un modelo de presentación de las reclamaciones a través de la oficina virtual de la Superintendencia de Bancos que permita a los usuarios de los productos y servicios financieros realizar consultas y reclamaciones, todas en línea, evitando desplazarse hasta la oficina de prousuario. Implementación de riesgo en tiempo real, para que las entidades de intermediación financiera puedan obtener las probabilidades de incumplimiento y la tasa de recuperación para los factores cuantitativos y cualitativos de la cartera de crédito. Como ha sido referido, el ecosistema financiero está cambiando como resultado del mayor uso de la tecnología para la modernización de los procesos y la innovación de los productos y servicios financieros. En nuestro país han surgido empresas fintech,
las cuales podrían representar para las entidades de intermediación financiera oportunidades para innovar y adaptarse a los cambios tecnológicos, con beneficios que incluyen costos bajos, reducción de asimetrías de información y procesos operativos más rápidos, centrados en la atención al cliente, lo que favorece la inclusión financiera y la bancarización. En este contexto, las empresas de tecnología y finanzas, conocidas como fintech, presentan un alto potencial ofreciendo productos y servicios financieros innovadores y accesibles, apoyándose en la plataforma de los dispositivos móviles inteligentes y del Internet. En la Superintendencia de Bancos, creemos en la innovación y consideramos que el futuro de la transformación digital estará sustentado en alianzas estratégicas. Consideramos que las fintech no deben verse como competencia, sino como empresas colaborativas que puedan acelerar el proceso de transformación digital del sistema financiero. En nuestro país existe un marco normativo que regula el sector financiero. Sin embargo, el mercado podría demandar cambios regulatorios que faciliten el desarrollo de empresas fintech. La Superintendencia de Bancos evaluará la experiencia de otros países en el establecimiento de las regulaciones aplicables a las empresas fintech en sus posibles o eventuales relaciones con el sistema financiero dominicano. En los mercados financieros, los procesos de transformación digital de los productos y servicios, la adopción a nuevos modelos de negocios y expansión de los canales de atención al cliente traen asociados nuevos riesgos de seguridad cibernética. Las entidades de intermediación financiera deben salvaguardar la seguridad, manejo adecuado de los datos, sistema de autenticación alternativa de navegación en las plataformas web o móvil, con garantía de confiabilidad y sistema de prevención de fraudes. En el ámbito local, la autoridad monetaria y financiera, consciente de la importancia de establecer lineamientos orientados a fortalecer la seguridad de las operaciones de las entidades, aprobó mediante su tercera resolución del 12 de abril del 2018 la publicación para fines de consulta a los sectores interesados del Reglamento de Seguridad Cibernética y de la Información. Este reglamento establece los principios y lineamientos generales que servirán de base para procurar la integridad, disponibilidad de la información, el funcionamiento óptico de los sistemas de información y de la estructura tecnológica y la adopción e implementación de prácticas para la gestión de riesgo de la seguridad cibernética de la información acorde al tamaño, complejidad, perfil de riesgo e importancia sistémica de cada entidad. En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 230-18 del 19 de junio de 2018, que establece y regula la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2018-2021 como una iniciativa del Gobierno dominicano para establecer mecanismos de ciberseguridad adecuados para la protección del Estado, sus habitantes y en general del desarrollo y la seguridad nacional, la Superintendencia de Bancos está creando una unidad coordinadora de respuestas a incidentes cibernéticos. Esta unidad se encargará de fortalecer y resguardar la integridad de la información que genera y administra y de investigar el origen y responsable de los ataques para implementar y compartir posibles soluciones preventivas y correctivas frente a futuros ataques. Adicionalmente, crearemos la División de Riesgo de Ciberseguridad bajo la dependencia del Departamento de Gestión de Riesgo y Estudio, la cual se encargará de supervisar la gestión de riesgo de ciberseguridad de las entidades de intermediación financiera y el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el reglamento antes referido. La Superintendencia de Bancos exhorta a los consejos de las entidades a implementar estrategias para fortalecer los sistemas de seguridad cibernética y de la información en sus respectivas entidades, asegurando el conocimiento de sus activos críticos, la identificación de los riesgos asociados y su posible impacto, dadas las implicaciones sobre el riesgo reputacional y el cumplimiento regulatorio, pues los ataques cibernéticos ya no son cuestión de si ocurrirán, sino cuándo. Antes del cierre de mi exposición, no quiero dejar de referirme a un aspecto que estimamos relevante e importante, vinculado al concepto de riesgos. En el mercado de la protección de los recursos de la ciudadanía,
Esta gestión ha tomado varias medidas para orientar a la misma en nuestro portal web y redes sociales y campaña intensiva en los medios de prensa escrita, radial y televisada, con la finalidad de alertar al público sobre el riesgo que conlleva poner sus recursos en entidades no reguladas. Estas medidas procuran erradicar la intermediación financiera ilegal, lo que a su vez beneficia a las entidades de intermediación financiera reguladas, lo que se refleja un incremento de captaciones y activos en estas últimas. En ese sentido, y como referencia señalamos que, de acuerdo con las informaciones recibidas por la Fiscalía del Distrito Nacional de Puerto Plata, La Vega y Santiago, y conforme a los resultados de las inspecciones realizadas por la Superintendencia de Bancos, debido a esta actividad ilegal, resultaron estafadas 1.947 personas por más de 3.100 millones de pesos. En virtud de este compromiso, la Superintendencia de Bancos, a los fines de atacar la intermediación financiera no regulada, auspició la creación de la Unidad de Investigación y Persecución de Delitos Financieros para que el Ministerio Público pueda perseguir y procesar penalmente a las personas físicas y jurídicas que realizan actividades de intermediación financiera ilegal, esto es, sin autorización de la Junta Monetaria y al margen de la supervisión de la Superintendencia de Bancos. Esta Unidad de Investigación y Persecución de Delitos Financieros ha estado operando desde el año 2017 y sus nuevas oficinas fueron inauguradas el 12 de septiembre del 2018. Ahora concluyo mi exposición. En síntesis, como hemos presentado, tras 15 años de haber sido afectado por una crisis de grandes proporciones, el sistema financiero dominicano se ha transformado. Actualmente, contamos con un sistema financiero consolidado, capitalizado, fortalecido, robusto y reconocido por organismos internacionales y agencias calificadoras de riesgo, además de inversionistas extranjeros como referente para la realización de operaciones financieras. Esto refleja la importancia de la regulación y la supervisión para salvaguardar la estabilidad del sistema financiero y para proteger a más de 10 millones de dominicanos que serían vulnerables ante una supervisión bancaria deficiente. Tenemos que seguir aunando esfuerzos para consolidar los logros alcanzados en los últimos 15 años, para evitar en la medida de lo posible que eventos como estos vuelvan a suceder, lo que ha sido el propósito esencial en los 4 años de nuestra gestión. El fortalecimiento del sistema financiero es un proceso continuo que debe ir adaptándose en términos de regulación y supervisión a la innovación y a los cambios macroeconómicos y microeconómicos que impactan la forma de que las entidades de intermediación financiera hacen negocios y las preferencias de los usuarios de los productos y servicios financieros. Garantizar la estabilidad financiera es una responsabilidad que la Ley 183.0D asigna a la Administración Monetaria y Financiera. Sin embargo, particularmente estoy convencido de que es una labor de todos, es decir, de reguladores y regulados, de supervisores y supervisados. Se requiere que continuamente se puedan aunar esfuerzos para consolidar los logros alcanzados y enfrentar los nuevos retos. Es necesario continuar preparándose en términos estructurales y fortaleciendo nuestras capacidades. Los invito a participar en la jornada completa de este Congreso y a formular preguntas que estimen necesarias para aprovechar el contenido que hemos preparado, donde los expertos invitados expondrán su visión y experiencia en relación a las tendencias regulatorias y su impacto en la gestión de riesgo. En la tarde nos concentraremos en enfoque digital, abordando los retos y oportunidades de la transformación digital para la banca de la República Dominicana. Luego, presentaremos la gestión de los riesgos de ciberseguridad en las entidades de intermediación financiera. Continuaremos con un panel sobre fintech, en el cual contextualizaremos el entorno de los fintechs en el país, los riesgos asociados, la visión de la banca y la discusión sobre su regularización. Y finalizaremos con las conclusiones generales del Congreso. Aprovecho este escenario para expresar mis felicitaciones al Banco Central de la República Dominicana por su 71 aniversario de fundación. De igual modo, al Banco de Reserva de la República Dominicana por su 77 aniversario
y al Banco Múltiple Vimenca, que mañana celebra 16 años de apertura oficial de sus operaciones. Congratulaciones a todos. Solo me resta una vez más poner este Congreso en las manos del Señor. Como dice las Escrituras en Proverbios 16:3, encomiendo a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Que Dios continúe guiando el desarrollo de este evento que ha sido diseñado para su gloria. Muy buenos días a todos y bendiciones.